Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, esta vez después del verano y para retomar aquellos temas que nos interesan, aquellos temas que hablan de nuestra vida y que nos pueden ayudar de alguna manera a reconducir ciertos aspectos que pueden estar olvidados, que pueden estar descuidados o que nos pueden estar jugando malas pasadas en nuestro día a día. Más aún cuando nos metemos en un mes de septiembre, que es un mes de cambios, que es un mes de adaptación, es un mes donde venimos de unas vacaciones, de habernos desconectado de muchas rutinas y retomar esto pues puede poner de manifiesto, puede sacar a flote aquellos aspectos de nuestra personalidad que aún no están resueltos, que aún no están sanados. El tema que vamos a abordar hoy es un tema fundamental, es un tema esencial, son las heridas emocionales. Cuántas veces hemos hablado de ellas en diferentes publicaciones y hoy por fin es el día en que vamos a abordar esas heridas emocionales que normalmente ocurren en la infancia, a qué dan lugar en la vida adulta y cómo podemos trabajarlas, cómo podemos tratarlas. Lo primero que vamos a nombrar es que las heridas emocionales son comunes. ¿Qué quiere decir comunes? Pues si cogemos el criterio estadístico, diríamos normales, en el sentido de que se dan con frecuencia en la población general. Todos podemos arrastrar de alguna manera pequeñas heridas emocionales, incluso algunos pues grandes heridas emocionales si han tenido experiencia especialmente dolorosa o sufriente, como podrían ser las que luego consideraríamos un trauma. Pero heridas emocionales podemos arrastrar todos. ¿Por qué? Porque la etapa fundamental de formación de nuestra personalidad, en esta etapa de la infancia, nuestros padres que han intentado hacerlo lo mejor posible, pues tienen sus defectos. Como tú y como yo, tenemos nuestros defectos a día de hoy. Y por ser padres no cambian. Al contrario, incluso a veces se potencian, ¿verdad? Entonces, aunque quisiéramos darle a nuestros hijos lo mejor del mundo, es inevitable que en algunos momentos cometamos esos errores que pueden afectar a sus vidas y que pueden dejar estas heridas emocionales. La infancia es una etapa decisiva, la infancia es determinante. ¿Por qué? Porque en ella se va a forjar nuestra personalidad en base a la predisposición biológica y genética que traemos adherida, en base a lo que vivimos en el entorno social en el cual nos desarrollamos y vamos creciendo y en base a las experiencias de vida que vamos teniendo. Y en esas experiencias entran los modelos de imitación que serán el padre y la madre como figuras de apego fundamentales para luego extrapolarse a la vida escolar, donde los maestros, educadores, educadoras, así como el grupo de iguales, tienen un peso fundamental. Cuando nos encontramos en consulta con pacientes que intentan cambiar aspectos de su vida y no lo logran, aunque pongan todos los medios que tienen a su alcance, ¿no? Y ya se deciden por fin a venir a consulta buscando la ayuda de un profesional, normalmente lo que nos encontramos es que si ese aspecto no consigue cambiar, si no consigue variar, si no mejora, es porque puede estar muy ligado a una herida emocional que a lo mejor ni siquiera se le ha puesto nombre, que a lo mejor ni siquiera hemos reparado en ella. Qué bueno es y qué importante es hacer de vez en cuando un ejercicio de introspección para mirar cómo vamos, para ver por dónde avanza nuestra vida y conocer ahí un poquito si podemos estar hablando de alguna de esas heridas emocionales. Describimos algunas de esas heridas emocionales. Las más comunes suelen ser heridas por humillación en la etapa de la infancia, heridas por abandono, heridas que nosotros llamamos por injusticia, heridas por traición de los padres, sentirse traicionado por parte de los padres, de rechazo, de anulación de las emociones y por tanto de voluntarismo, y por último heridas emocionales por falta de afecto o cariño, es decir, por no haber cuidado la dimensión emocional durante la crianza. ¿A qué dan lugar estas heridas? Pues la herida de humillación da lugar a que en la vida adulta aparezca una timidez extrema, un rasgo introvertido que puede llegar a ser un poquito patológico y que va a requerir, bueno, pues de un tratamiento para configurar nuevos lazos de amistad, nuevos lazos de confianza, nuevos lazos de relaciones donde aprendas a fiarte del que tienes enfrente. La herida del abandono nos va a llevar a un miedo, al miedo a darse, al miedo a entablar relaciones, al miedo a tener iniciativas. Es decir, nos lleva a ser reactivos, muy poco proactivos. No buscamos de una forma proactiva la iniciativa, los proyectos, los sueños, no los perseguimos, sino que a partir de esa herida de abandono
se asienta un estilo de personalidad donde de forma reactiva nos vamos sumando al carro, podríamos decir, ¿verdad? La herida de injusticia da lugar a una personalidad autoritaria, a una personalidad con problemas de control de impulsos, da lugar a una personalidad donde puede aparecer la ira o el deseo del cumplimiento de su voluntad de una forma autoritaria e impuesta. La herida de la traición de los padres da lugar a un estilo de personalidad controlador, excesivamente controlador y perfeccionista, que busca tener el control de una forma compulsiva, teniendo todo perfectamente en orden y cuadrado. La herida del rechazo da lugar al aislamiento, a tender a ensimismarse, a desaparecer para el mundo y mirarse solo a sí mismo. ¿Por qué? Fruto de haber percibido ese rechazo de parte del mundo, siento que no soy deseable para nadie. La herida de la anulación de las emociones y por tanto de un voluntarismo extremo da lugar a un carácter frío, a un carácter donde se aplana todo lo que tiene que ver con la emoción y el sentimiento, donde prevalece un voluntarismo, una voluntad firme y férrea y donde a veces se puede carecer de empatía. Y por último, la herida de la falta de cariño, de la falta de afecto, da lugar a, de alguna manera decimos, a una falta de empatía para con los demás, a un no saber ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque yo he percibido esa falta de cariño en mi propia carne y no soy capaz de ponerme en el lugar del otro para sentir como siente el otro, para entender su propia historia, para entender su propia situación. Descritas un poco estas heridas de abandono, de injusticia, de falta de cariño, de sensación de traición de los padres, descritas un poco estas heridas emocionales y a lo que nos llevan, partimos de la base de que nuestros padres no han querido hacerlo mal, no han tenido una voluntad por actuar mal. Sin embargo, han podido cometer algún error. Y sobre todo, nosotros lo hemos podido percibir de alguna manera que nos ha afectado. No quiere decir que tus padres te hayan traicionado porque hayan tenido un nuevo hijo y tú hayas pasado de ser el pequeño a ser el mediano. No es que te hayan traicionado, pero tú lo percibes como una traición de tus padres, que ya no ponen el foco de atención única y exclusivamente en ti, sino que ahora pasa ese foco de atención también a tu hermano. Ahí, en ese no intentar entender a los padres, ¿por qué? Porque el niño no le toca entender a los padres, le toca vivir y reclamar aquello que siente que es suyo, reclamar aquello que siente que es justo. Ahí es donde pueden aparecer de alguna manera esas heridas emocionales, donde siento que algo que me pertenece, que algo que es mío, que se me tiene que dar, no me está llegando. Ahora vamos a lo importante, ¿cómo tratamos esas heridas emocionales? ¿Cómo abordamos esas heridas emocionales en consulta? Pues mirad, es algo común que tanto para una herida de humillación, como de percepción de abandono, como de injusticia, como de falta de cariño, es algo común que en todos los que han podido sufrir una herida emocional de este tipo se perciba una carencia de autoestima y de seguridad personal. Con lo cual, la mejor manera de empezar el tratamiento para abordar estas heridas emocionales será dotando a la persona de una autoestima sana. Y para ello, conocer muy bien cuál es su crítica patológica, cuáles son sus distorsiones cognitivas, cuáles son los pensamientos erróneos que le llevan a interpretar el mundo de una forma errónea. Por tanto, trabajo en autoestima y trabajo en seguridad personal. Ante un tema de traición, percibir una traición por parte de los padres, que decíamos, daba lugar muchas veces a una personalidad donde hay descontrol de los impulsos. Bueno, pues el abordaje del control, un programa de control de impulsos, enseñándole a la persona a prescindir de cualquier conducta autoritaria o posesiva, que nos puede llevar en la vida adulta pues a lo que luego hemos denominado los celos patológicos. En esa anulación de las emociones y en ese voluntarismo que puede dar lugar a personalidades, decimos, inadaptadas, personalidades que desconocen sus emociones o son extremadamente voluntaristas, sin reparar en nada en aquello que pueden sentir. Bueno, pues empezar con un programa de conocimiento emocional, metiéndonos ahí mucho en tema de inteligencia emocional, darle habilidades para conocer lo que siente y lo que sienten alrededor suya. Darle esas habilidades para poder ir conociendo esas emociones, para poder ir aterrizándose en qué está sintiendo en su vida y darle también la importancia que merece. No solo vivimos de voluntad, no todo es voluntad. A veces hay cosas que requieren pararse, analizarlas para ver cómo nos hacen sentir.
Para esa herida emocional de la falta de afecto, tenemos que hacernos caer en la cuenta en que cuando una persona ha crecido con falta de afecto se convierte en su peor juez. Es decir, se convierte en una persona que analiza siempre de forma crítica todo lo que hay en él, en ella, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente. Es decir, a partir de una herida de falta de afecto nos encontramos que surgen personalidades donde son sus propios enemigos. Por tanto, ¿cuál es el trabajo en la consulta? Pues trabajar muy bien el quién soy yo, el autoconcepto. ¿Para qué? Para evitar en el futuro dependencias emocionales. Y diréis, ¿por qué dependencia emocional? Muy sencillo. Cuando yo soy mi peor enemigo, cuando yo no me valoro, cuando yo no me acepto, cuando yo no me quiero tal como soy, y todo lo que veo en mí es malo o criticable, en cuanto aparece una persona que me hace sentir querido, aceptado, valorado, me apego de tal forma a ella, como es la única vía por la cual me llega ese reconocimiento y esa valoración, me apego de tal forma a ella que se da un fenómeno que nosotros llamamos la dependencia emocional. Por tanto, una de las mejores maneras que tenemos de vencer las heridas emocionales donde la persona se ha erigido como su propio enemigo es trabajar el autoconcepto. ¿Qué concepto tienes de ti? Para que a partir de ahí podamos prescindir de relaciones afectivas tóxicas que nos pueden llevar a esa dependencia emocional. Por último, y terminamos con la herida del rechazo. En esa herida del rechazo decimos que fruto de que la persona se siente indigna de ser amada, ¿no? Pues me han rechazado aquellos que ontológicamente más me tendrían que amar, que por esencia tendrían que amarme, ¿no? Ante esa herida del rechazo, donde me he sentido poco amado por las personas que deberían, decimos que debemos reconstruir una autoestima sana, reconstruir una autoestima que esté enfocada en las virtudes y en los talentos que se tienen. ¿Por qué? Porque soy digno de ser amado. No solo por mis virtudes y mis talentos, también por mis defectos. Decimos que lo que hace perfecto al ser humano no es la capacidad de no fallar nunca, sino que fallando tiene la capacidad de recomponer y de reconvertir el error en un acierto. ¿Cuántas veces hemos podido meter la pata en diferentes circunstancias y nos ha valido para aprender? ¿Cuántas veces hemos cometido errores y nos hemos dado cuenta y hemos sido conscientes de ello y luego los podemos utilizar para que sean fruto del crecimiento personal, de la mejora personal? Por tanto, para este tipo de heridas del rechazo, lo que más nos interesa es poner el foco de atención en tú eres digno de ser amado, de ser amada, tú tienes un conjunto de virtudes y a la vez tienes tus defectos, y eres digno de ser amado tal como eres, por esas virtudes y por esos defectos que tienes. Porque lo que te convierte en perfecto y en ser amado, ser digno de ser amado, no es que no tuvieras defectos, sino que aun teniendo tus defectos tienes la capacidad de reconvertirlos en una situación de aprendizaje, en una situación de crecimiento personal. Por último, la última herida, que sería la del abandono, puede ser la más difícil, puede ser la más complicada, ¿no? Abordando el miedo a la soledad, el miedo, el temor a ser rechazado, ¿no? Serían las dos estrategias clave que tendríamos que seguir. Quien ha sufrido un abandono y se ha sentido como tal abandonado, tiene miedo de volver a ser abandonado constantemente y va pidiendo pruebas que le den esa seguridad de que no va a ser abandonado a todas las relaciones que va viendo a su alrededor. Tiene un miedo y un pánico estrepitoso a la soledad, porque ya viene de haberse sentido solo. Por tanto, el trabajo en consulta pasa por abrazar a ese niño interior, a ese niño que cuando era pequeñito sintió ese abandono, abrazarlo fuertemente y hacerle ver que no está solo. ¿Y cómo conseguimos eso? Haciéndole ver que esa soledad que en algún momento pudo venir marcada por las figuras de apego, a día de hoy se puede sustituir, y no es por tanto soledad, con las personas más cercanas que se tienen, compañeros, amigos, pareja, de una forma ordenada, de una forma equilibrada, sin caer tampoco en dependencia, pero haciéndole ver que a día de hoy aquel abandono que pudo sufrir y aquel sentimiento de abandono que pudo guardar por dentro se pueden subsanar, se pueden curar, se pueden abordar cuando damos esas habilidades para vencer el miedo a la soledad y para vencer el temor a ser rechazado. Bueno, amigos, pues esto para hablar un poquito de las heridas emocionales. Os invito
a que reflexionéis, a que podáis verlo aterrizado en vuestra vida, a que podáis ver si existe alguna de estas heridas emocionales en vuestra vida. La herida de la humillación, del abandono, de la injusticia, de la traición, del rechazo, de la falta de afecto y cariño o de la anulación de las emociones. Que podáis analizar si algunas de estas heridas emocionales están presentes en vuestro día a día y si es así, que pidáis ayuda. Que se puede vivir bien, que se puede vivir felices, que se pueden curar esas heridas emocionales y que podemos tener una vida mucho más plena, mucho más feliz y mucho más estable, para con nosotros mismos y para con los que nos rodean. Bueno amigos, pues bienvenidos de nuevo y espero que nos sigamos viendo en estas y otras publicaciones que iremos lanzando en nuestro canal de YouTube y quedamos a vuestra disposición por completo en Psicosalud Pamplona. Un saludo y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.